11:34, 15 grados 8 la temperatura en estos momentos. Ya estamos con el querido escritor, periodista, creador, entre otros grandes éxitos de la revista Anfibia. Sí, señor. Me refiero a el gran Cristian Alarcón. ¿Qué haces, Cris? Buen día, bebotes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué lindo que estés acá, Cristian. No, ha pasado demasiado tiempo sin estar Sí. en tus dominios. Claro, sí, exactamente. ¿Verdad? En nuestro feudo. Sí, claro. En nuestro feudo. Además, Cristian está llevando adelante una obra teatral que ya ha tenido una gira exitosa por Latinoamérica. Me refiero a Testosterona, que está dirigida por la gran Lore Vega y protagonizada por Cristian, obviamente. Charlemos un poco primero, Cris, recordémosle a la gente de qué hablamos cuando hablamos de testosterona. Bueno, se supone que hablamos de masculinidad, ¿no? Cuando hablamos de testosterona. Esta es una performance teatral que escribimos juntos con Lorena, que está basada en un recuerdo que yo recupero recién hace unos 6 años, es decir, grandecito. Habían pasado 4 décadas desde el momento en que yo empiezo a ser inyectado con testosterona entre los 6 y los 8 años para masculinizarme. O sea, ¿eran tratamientos de hormonización? Se llaman tratamientos de conversión de la homosexualidad. Ok. ¿no? Así era, el nombre era ese. Bueno, hay un nombre más técnico, solo sé las siglas. ECOSIEC, me acabo de enterar porque hay un nuevo informe sobre la Argentina. Estos tratamientos ocurren todavía en la ¿Todavía Argentina. ocurren? Acaba de salir un informe de una organización LGTBIQ+, que es lo más extraño es que esta noche se van a enterar los que vayan a ver la obra al Teatro Picadero, porque la obra se ha transformado en un dispositivo de periodismo performático. Acabamos de estar de gira en Bogotá, en Cali y en Quito, en el Festival de Teatro de Ecuador, y allí hicimos una investigación periodística con el Pulitzer Center, ganamos una beca del Pulitzer, para investigar los tratamientos de conversión en estos dos países. Esto hizo que la información que conseguimos se introduzca en la obra de teatro, es decir, el periodismo performático como un dispositivo vivo donde incorporamos de manera dinámica el resultado de una investigación periodística. Entonces hubo 3 escenas en el Teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, en el Municipal de Cali, en Variedades de Quito, de cierre, como si estuviera en el Página 12 de los 90, Mirá. a las 11 de la noche con mi jefe diciéndome: entregá Alarcón, sos el enterrador del diario, solo que yo con el teléfono acá, ¿no? Viste esa posición de cierre, coordinando periodistas en los dos países para meter esa información que iba a ser dicha desde la dramaturgia en escena en 2 horas, produciendo un impacto, produciendo una especie de estremecimiento muy fuerte por este argentino, bueno, al menos yo hablo como tal, Sí, sí. la gente cree eso. Sin lugar a dudas. Diciéndoles lo que está pasando con los tratamientos de conversión en sus propias ciudades, en sus propios países. Y ahora descubrimos un informe que no ha sido público, donde se da cuenta de 20 casos de distintos modos de intentar supuestamente convertir a una persona lesbiana, gay o transexual en heterosexual. Qué delirio, ¿no? Que todavía muy también acorde al espíritu de la época, que sigan estas prácticas, ¿no? Tan tremendas, tan dañinas. Bueno, y en tu historia personal, ¿esto cómo fue? ¿Cómo te atravesó? Bueno, Esta yo creo que el relectura que trauma, haces el 80% de la humanidad tiene un trauma infantil Sí. o juvenil que lo persigue toda la vida. Muchas veces ese trauma es silencioso, la mayoría de las veces, ¿no? Permanece en nuestro inconsciente. Nosotros somos una sociedad muy psicoanalizada, así que tenemos una experiencia radicalmente distinta, por lo menos al resto de América Latina, pero lo cierto es que uno se las arregla para vivir con eso, ¿no? Y yo me las arreglé bastante bien. La verdad que sí. Bastante Bueno, bien te las 26 arreglaste. años de psicoanálisis en un diván lacaniano y una serie de terapias hicieron que yo pudiera salir adelante, digamos, con ese dolor infantil. Y llegó el momento en el que, claro, hubo territorio como para que retrocediera el olvido y avanzara la memoria, y recordé. Y a partir de ahí se daría algo que yo no quiero calificar como sanación. No es una palabra con la que conceptualmente me llevé bien. No creo que el arte sane per se, como suele decirse. Para mí eso es un cliché. Pero sí se inició un proceso de saturación, como de suturación, ¿no? De una herida que parece tomar contornos más claros, ¿no? Que me lleva a descubrimientos. Cada tantas semanas vuelvo a entender algo que no había entendido, como si uno pudiera
a través de esta práctica artística, trabajando con el trauma propio, sumergirse en una comprensión que incluso va más allá de uno, que ya no tiene tanto que ver con esa herida a la que uno ha mirado, ha observado. Yo digo que uno se acerca a veces a los traumas como quien se acerca al ojo al cráter de un volcán, y no está bueno lo que ve, entonces lo rechaza y regresa, ¿no? Y trata de volver a vendarse los ojos, pero que empieza a hablar no solamente de vos, sino de tu relación con los otros. Empieza a ser un espejo que se convierte en una materia, yo te diría también un poco más política, respecto a cómo nos posicionamos en torno a las injusticias del mundo, ¿no? Yo creo que la obra a mí me ha impactado también en mi propia condición de editor, o de escritor, que me llevó más al poshumanismo que no había transitado, que si no hubiera descubierto esto que me ocurrió tan tempranamente. Estamos hablando de Testosterona, la obra, el unipersonal de Cristian Alarcón. Es un biodrama, ¿no? ¿Entra dentro de ese género o no? Yo creo que el biodrama, que es como, a ver, la matriz con la que muchas otras experiencias se han hecho después. Vivi Telas lo crea a partir de una experiencia increíble con una tía de ella que a los 70 años tuvo un orgasmo por primera vez y fue la protagonista del primer biodrama, hablando de su experiencia con el goce o con la falta del goce en las mujeres de su generación. El biodrama da cuenta de un archivo vivo, de algo que ocurre en escena y donde se escarba en ese archivo que está allí presente y que no está mediado por la representación. Es decir, el teatro es representación, el biodrama no. Ah, ok. El periodismo performático lo que le incorpora a esto es una ambición de conocimiento, como la del periodismo mismo, como la de la academia, como la de la ciencia. Es decir, quiero saber cómo es el mundo, quiero conocer los mecanismos con los que funciona, quiero que los demás comprendan conmigo, accediendo a esta trama que puedo mostrar, las lógicas de funcionamiento del poder, del egoísmo humano o de los conflictos sociales. Los temas pueden ser infinitos, como en el periodismo. Ahora, lo que traes es contexto, lo que traes es historia, lo que traes es genealogía. Historizás las cosas, las pones allí como en una trama, pero lo más interesante del periodismo performático... Mensaje de último momento para... Lorena Vega no está escuchando. ¡Lorena Vega, no! Lorena Vega, ¿qué hago? ¿La atiendo? No, es una vergüenza. Pásamela que la voy a atender yo en vivo a la querida Lorena Vega, que es la directora. Lore, guarda por lo que decís, habla Diego, porque estamos al aire. Cuidado, con Cristian Alarcón. Ojo, Lore. Les mando un beso a los dos. Claro, pero lo que nos duele profundamente es que no estuvieses escuchando este programa. Eso nos duele profundamente, Lore. Estaba dentro de un ensayo. Ok, estabas trabajando, perfecto. ¿Qué personaje habrá estado ensayando? Sí. ¿En qué estaban? En el medio de una entrevista hablando de testosterona. Lore, ¿vos querés acotar algo? Sí, que es una de las cosas más importantes que me pasó en la vida como directora, dirigir Testosterona y a Cristian. Mirá qué hermoso. Bueno, espectacular. Para quienes hoy quieran... A la Lore, noche y que vengan hoy, tenés que decir. Claro, Lore. Que vengan esta noche al Picadero. Por supuesto, invito a todo el mundo a que venga. Ahí me está. Interesaría mucho que la vean. Y me parece que es un suceso ver a este escritor y periodista tan importante en escena. Hermoso. Lore, te dejamos con lo tuyo. Te mandamos un beso muy grande. Yo a ustedes y a toda la audiencia. Beso. Te queremos. Espectacular. Bueno, genial. Me quedaba pensando que en esto del unipersonal, entonces no sos estrictamente un actor. No. Porque no estás como interpretando una ficción, digo... Estás No, para nada. Mirá que yo de chiquito he sido de creérmela. Claro. Pero creerte actor en este país donde existe Lorena Vega, o donde existe Joaquín Furriel, o donde existe, no sé, el Esbaraglia de Menem, qué sé yo. Digo, el caudal de talento que hay en la Argentina, sobre todo en el teatro independiente, y que además del teatro independiente ha saltado al teatro comercial y a las plataformas, lo que está pasando con Netflix, como nuevo lugar en el que se produce sentido. Sí, claro. O sea, desaparecido el cine nacional prácticamente gracias a las políticas de Javier Milei, una emergencia cultural de resistencia que está construida en base a los cuerpos de actores y actrices y a los talentos de un lugar como la Universidad Nacional de las Artes, ¿no? O como el EMAE. En esta gira que hicimos en Latinoamérica nos encontrábamos con actores colombianos o ecuatorianos o actrices que todos habían estudiado en la Argentina. Claro. El modo en que nos mira el resto de América Latina tiene que ver, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, con
su extraordinaria circuito escénico, Sí. en donde todos tenemos un teatro que queda a 2 cuadras de nuestra casa, pequeño, mediano, grande. Tenemos una rutina, no podemos tener conversaciones si no vimos determinadas obras. Más que el cine, porque el cine ha retrocedido y parece que el teatro ha avanzado. Y en este momento creo que la emergencia del teatro habla también de otros modos de resistencia. Yo diría que digamos que estamos en un impas político, estamos en un momento extrañísimo, ¿no? En este bucle de que parece que no vamos a salir incluso con 2 elecciones por delante. Y sin embargo hay otros espacios en donde hay refugios, y de hecho creo que Revista Anfibia hace no tanto tomado conciencia de que también es parte de esas estrategias en las que para resistir también nos tenemos que refugiar, y lo que no queremos entregar es nuestra capacidad de sentir, de experimentar emociones, no solo por lo propio, sino por lo que ocurre en escena y por lo tanto por otros, para construir un pensamiento crítico que en algún momento nos muestre un camino y nos deje de habitar el bucle, ¿no? No, sí, digo, coincido. Pero te preguntaba respecto a lo de no ser un actor, digo, para contarle un poco al que no lo vio el formato de lo que se va a encontrar. Claro, bueno, hago todo lo que hace un actor. Claro, entonces Claro. por eso digo, Hago todo lo que hace un actor sin ser actor, sin sería. ser actor, claro. ¿No? Sí, o sea, digo, debo ser justo, porque no lo soy, pero Lorena me ha tratado como tal. Lorena Vega es una directora maravillosa que me ha enseñado muchísimo. No solamente la lógica de habitar un espacio donde la luz, el sonido, la música, la coreografía, cada movimiento que haces en escena, yo estoy marcado de comienzo a fin. Es decir, los pasos que doy, el momento en que agarro una maceta y pongo tierra adentro, yo estoy diciendo un texto que me costó meses aprenderme de memoria, porque el texto se dice sobre la acción. Los lugares donde tengo que estar parado para que la luz golpee, el tipo de sensibilidad que vas adquiriendo para estar en el lugar justo y preciso. ¿Y te pasa eso que cada vez que enuncias el texto lo volvés como a sentir? Sí. Entonces es un actor. La mayor parte de las veces sí. Sobre todo porque digo un texto en primerísima persona que habla sobre este trauma infantil o sobre ese tratamiento deshumanizante. Lo más particular de esa experiencia tiene que ver con cómo he aprendido también a regular la emoción. Al principio no la podía contener, entonces me largaba a llorar fácilmente, muy mariquita lo mío, en las escenas más duras o cruentas, o a veces en momentos impensados. Habíamos negociado unas pautas que Vivi Telas nos dio a Lorena y a mí cuando la vino a ver para que se me permitiese llorar, porque lo tenía prohibido. También tenía prohibido reír. Ustedes saben que río bastante. No sé qué era más difícil. Era un código marcial. Reír. Claro. Estamos hablando con Cristian Alarcón. Cristian está protagonizando Testosterona, dirigida por Lore Vega. Hoy a las 8 de la noche en el Teatro Picadero, ese hermoso lugar. Pueden ir a verlo a Cristian. Yo se los recomendaría realmente que lo hagan, porque es un espectáculo muy, pero muy bueno. Las entradas están disponibles en PlateaNet. Vayan ahora si tienen ganas de comprar. Y además también aquí, ahora va a haber alguien que se las va a llevar. Va a llevar un par de entradas, ¿no? Exactamente. ¿El que gana el campeonato del conurbano, Puede ser. Puede ser. Todos los que participan en el programa se pueden llevar entradas. Así que una cosa importante, diga. La gente de la comunidad anfibia, aquellos que nos ayudan a existir después de los golpazos que hemos recibido de los medios independientes, esa gente tiene un descuento importante para comprar la entrada. Ah, también. Ajá, así es. Ok, perfecto. Bueno, importante señalarlo. Saquen la entrada y vayan a verlo a Cristian. Y va a haber algunos que se la van a poder llevar de arriba. Sí, señor. Los menos. Hoy mismo. Los menos. Cris, ¿qué estás viendo vos de el tiempo que estamos habitando? ¿Qué extraes de lo que está pasando? No hace falta si querés que lo focalices en Argentina, o sí, lo que quieras, pero de este tiempo nuestro. Bueno, vos sabés que Testosterona comienza con un texto que se llama El fin del mundo, ¿no? Cada evento trágico en mi familia para mi madre era el fin del mundo, ¿no? Sí, así arranca. Y esta semana, la semana de la explosión, bueno, el estallido de un terremoto en Rusia y de esa marea que amenazaba todas las costas de América, fue una de esas semanas distópicas en las que uno siente que entre mirar la tele de lo que pasa en la Argentina, la situación económica, el aumento del dólar, cómo tambalea el plan económico, las cifras que hablan, digamos, del sufrimiento de los argentinos,
y mira hacia afuera y parece que todo va a estar siempre peor, ¿no? Esta incapacidad a la que nos somete lo que podríamos llamar un capitalismo tardío o post-financiero predatorio de corte tecnológico feudal en el que estamos sumergidos, nos quita la mayoría de las veces la posibilidad de imaginarnos felices, de imaginarnos en el futuro. Ya no se trata solamente de la inexistencia del futuro, sino que se trata de un futuro ciertamente aciago, ¿no? No solo porque lo experimentamos en nuestros salarios, los que trabajamos en una universidad pública con un 30% menos de ingresos o más. Vos hablaste hoy con mucha claridad sobre la situación de los científicos, pero viste que la vida es compleja, entonces vos hablás de la situación de los científicos y los vemos sumergidos en el fondo del mar, mostrando con alta tecnología bichos que nunca habíamos visto y le ganan a los streamers. Entonces, del mismo modo, digo, atravesamos una época en la que convivimos con la pasión que preservamos, con las ganas que nos producen hacer cosas que no dan dinero, con hijos, adolescentes o jóvenes que solo quieren ser cripto bros o gym bros y que están obsesionados por la obtención de la ganancia y que muchas veces la consiguen, con colegas que han tenido que dejar el periodismo o la academia para subirse a un auto y hacer Uber y ganar el doble de lo que ganaban haciendo lo que hacían con mucho gusto. Que reconfiguran sus propias escenas íntimas y familiares para poder encontrar otros placeres, porque es imposible que nos entreguemos a la derrota sin deprimirnos y sin que nuestra propia salud mental se vea afectada. Me parece que vivimos un momento donde la salud mental comienza a ser una preocupación cotidiana. Ya no es que vas a terapia, digamos, para resolver una neurosis clásica, ¿no? Estamos ante la emergencia de dolores, de sufrimientos mucho más profundos que se vuelven estructurales. Y sobre todo también una preocupación. Yo creo que hay dos cosas. Por un lado, el futuro en términos de cómo lo defendemos haciendo en la acción, ¿no? Estoy haciendo un podcast que va a estrenar en septiembre y con un psicoanalista hablábamos del pensamiento en acción, intentando pensar con la gente en los territorios. No solo ir a buscar sus historias y a extraérselas, sino también habilitar un espacio de escucha y de diálogo donde el otro puede expresar sus hipótesis sobre el mundo. Esta pregunta que vos me hacés, y que yo estoy delirando acá, todo el mundo está pensando de algún modo el planeta, el mundo, su propio mundo, el de los otros. Y el que no está deprimido, o sea, el gran enemigo es la tristeza, la melancolía, que avanza, ¿no? Y que a veces a la gente la arrastra. Y su otra versión, que es la queja, ¿no? La queja de vivir en ese estado, digamos, como si la queja fuera resistencia. Yo no creo que eso sea así. Creo que la queja es reaccionaria. Pero me parece que estamos en un, yo decía bucle, pero quizás también sea un punto de transición, un puente hacia otro modo. Yo tengo muchas expectativas respecto a todo lo mal que nos puede ir en estas elecciones. Porque me parece que en definitiva sí, o sea, si hay que caer, hay que terminar de caer y hay que resurgir hacia algún lugar. Nos tenemos que preocupar por la construcción de un nuevo discurso, de una nueva narrativa, de una nueva propuesta, de algo que vuelva a producir una ensoñación, una imaginación de futuro, dicen los filósofos que entienden sobre futuridades, que es este concepto con el que tratamos de trabajar en Anfibia. Cristian, con quien está con nosotros, doctor. No, me quedé pensando en particular eso de cómo combatir esa ausencia de futuro y si la respuesta no es el hacer, ¿no? Esto digo, porque Anfibia es como claro, una propuesta siempre activa, siempre de ir para adelante, de proponer, de lo propositivo, de siempre estar buscando algo nuevo. Yo diría que no es que no hay un futuro, sino que el futuro es aciago, es terrible, es aterrorizante, atemorizante. No es el no future del punk. Es otra cosa mucho peor, ¿no? Es que va a estar todo peor, el planeta se va a extinguir, o sea, el camino hacia la extinción que no vamos a ver, solo la vamos a sufrir, ¿no? Claro. La ruptura de los vínculos, tener cada vez menos amigos, menos asados, menos encuentros. La imposibilidad de concretar relaciones sexoafectivas duraderas, equilibradas, la imposibilidad de coger, digamos, de acceder incluso al goce objetual, ni siquiera, digamos, todos los rangos de satisfacción cayendo, ¿no? Un periodo en el que se cae hacia un abismo de la insatisfacción, de la frustración, porque es la contracara justamente de un modelo de exitismo imposible, ¿no? Que es el de Crypto Bro para el adolescente, pero también el de cierta figuración, el de estar todo el tiempo, el de estar disponible, el de ser convocado, invitado. O sea, hay una serie de fantasías que son una rémora de un otro momento
que obturan como si ese momento todavía existiera y no existe más. Entonces, ¿cómo volvemos a comprender o darnos una comprensión común sobre qué es lo que podríamos efectivamente tener y de lo que podemos tener, qué es lo que mejor nos hace? Esos son como problemas nuevos en un momento de una desertificación de la construcción de sentidos, ¿no? Como si intentásemos darnos respuesta y no llegásemos a ellas. ¿Y cómo ves en ese lugar del que vos sos oriundo y del que después te has ramificado, que es el periodismo? ¿Cómo ves al periodismo en esa construcción de sentido? Yo lo veo resistiendo, lo veo sobreviviendo en las peores condiciones. Acabo de llegar del Festival Gabo, que es el festival de periodismo que organiza la Fundación García Márquez todos los años y que da una serie de premios consagratorios. Había allí unas 300 personas que habían venido no solamente de toda América Latina, sino de otros lugares del mundo, y en todas partes el fenómeno es el mismo. Cómo encontrar nuevos modelos de negocios que no son modelos de negocios, son modelos de sobrevivencia. Claro. Porque la ruptura de la lógica del negocio en los medios, o sea, incluso aquellos que tienen éxito de audiencia no llegan a cubrir sus costos para poder sostener sus grillas salariales, con salarios pauperizados. Entonces ya no estamos hablando solamente de si es un negocio o no, es cómo sobreviven. Claro. Incluso las empresas, no estoy hablando solamente del medio independiente como Anfibia, que es la alianza entre una universidad pública y una ONG periodística. No, es más allá de eso. El negocio se rompió hace ya 5 o 6 años, digamos que los expertos hablan de la ruptura de la lógica, por la cual no hay medios que vivan de sus publicidades, sino de otros negocios que alimentan con su poder de divulgación. Entonces, esto está hecho de voluntades individuales y en definitiva es muy, muy interesante y al mismo tiempo preocupante, diría las dos cosas, es muy complejo, que el periodismo se convierta en un escenario de neoliberalismo casi de estudio. La conclusión a la que llegaban la mayoría de los debates en el Festival Gabo en Bogotá era que ya no existe el proyecto colectivo para los medios, sino que son solo proyectos individuales y que ahora un medio es un periodista es un medio. Un periodista tiene una tribuna en la radio, una columna en un diario. Es un problema eso. Un proyecto, siempre están 3 proyectos distintos que cuando está a punto de concretarse caen, entonces perdió todo el trabajo que había aportado junto con otros para crear ese proyecto. Una convocatoria de una marca, de una empresa para hacer algo privado, una clasecita en una universidad, un taller en otro lugar, unas 5, 6, 7 actividades. Eso es un medio. Esto es el medio pensado como en algún momento fundamos Anfibia, un editor de arte, un community manager, no sé. El equipo es lo que parece ser que no estaría funcionando porque no hay posibilidad de sostenerlo, pero tampoco es que ese sujeto peleando contra la marea y teniendo su múltiple actividad para sostenerse ¿cuánto tiempo puede aguantar una persona trabajando 12 horas por día? ¿No? O sea, porque esa persona trabaja 12, 14. El punto de la flexibilidad, donde ya no hay posibilidad de construir puestos de trabajo para asalariados dentro del periodismo, y el modelo de lo individual es extraordinario en términos de que yo estoy asumiendo que es un caso de estudio respecto a este cuentapropismo que auspicia este gobierno, que auspicia este neoliberalismo reconfigurado desde el mesianismo por un lado, pero también desde su supuesta alianza con los grandes poderes globales, fácticos, tecnológicos y sobre todo, en nuestro caso, con el modelo de Trump. Si comparásemos un médico que renuncia al Garrahan con un colega que fue echado o perdió su último empleo en un medio, ¿cómo esos tránsitos cómo serían, ¿no? La privatización de la salud. Entonces la pregunta es, ¿y entonces el campo del mediático se va a privatizar de qué manera? Es Cristian Alarcón, son las 11:58, nos tenemos que ir despidiendo. Recuerden que vayan a ver Testosterona, que pueden ir a ver Testosterona, eso quiero decir. Además de hoy, tiene otro sábado. Claro, todos los sábados de agosto. Todos los sábados de agosto. Y todos los sábados de septiembre. Bien. Todos los sábados de agosto y todos los sábados de septiembre, Testosterona, la obra protagonizada. Quedan algunas entradas hoy. Ok. Perfecto. Y
Estamos muy bien. Plateanet. Sí, Plateanet para hoy. Plateanet, y la semana que viene también quedan algunas entradas, pero si no, estamos todo agosto a las 20 horas en esa sala hermosa que Sebas Blue Trash tiene la generosidad de invitarnos a formar parte. Además que hay otras obras increíbles ahí. Sí, claro. Es un lugar del Picadero. Vayan a ver Testosterona. Saquen la entrada si tienen ganas ahora en Plateanet. Hoy a las 8 y después todos los sábados de agosto y de septiembre. ¿Tenemos ganadores, doctor? Sí, señor, tenemos una pila de ganadores: Orlando García, Alejandra Andrada, Claudio Maceo, Ariel Estrazona y Daniela Hemp. Todos ellos son ganadores de entradas y un montón de cosas, como por ejemplo un pase para un fit, ¿sí?